Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directo. Estamos aquí en Watching Fútbol, en un nuevo directo hablando sobre fútbol. Y en esta ocasión nos acompaña Mikel Erguza, que, bueno, es un entrenador de fútbol que he estado viendo en las redes sociales, en Twitter en cuestión. Está subiendo unos vídeos muy interesantes, unos vídeos que me parecen muy brillantes, y para mí es un enorme placer presentaros a este entrenador que, bueno, nos va a presentar una conferencia que ha estado preparando. Tiene diversas conferencias ya publicadas en sus redes sociales que recomiendo ampliamente que las visitéis. Tenéis su cuenta de Twitter en la descripción de este mismo vídeo, donde podéis visitar su red social, donde publica diferente contenido, y sobre todo unas conferencias que me parecen brillantes, sobre todo la exposición que tiene, diversos aspectos técnicos, la manera de plasmarlo también gráficamente, ¿no? Mediante una presentación, pues mediante gráficos, imágenes y vídeo. Así que para mí un enorme placer, Mikel, que estés por aquí, y nada, bueno, pues esperemos aprender todos de ti, de todo lo que, bueno, nos estás compartiendo en los últimos días en las redes sociales, y nada, bueno. Pues nada, yo también agradecerte pues la oportunidad de un poco de mostrar mi idea. También tenéis, como has dicho en mi Twitter, pues he dado también sobre defensa, sobre ataque, y ahora estoy dándole a la metodología un poquillo por encima. Y bueno, pues como he dicho, darte las gracias de nuevo y vamos a ello, ¿no? Vamos con ello. Vamos a hablar de la metodología de entrenamiento, vamos a hablar también de diseño de tareas, y recuerda a todos los oyentes, los que se están uniendo a esta conferencia, que podéis hacer preguntas, las podéis escribir en el chat de comentarios de aquí, de este mismo vídeo, y luego las leeremos, ¿vale? De acuerdo, las podéis escribir. Cualquier duda que veáis, cualquier opinión que tengáis sobre esta conferencia, que ya digo, va a ser de metodología de entrenamiento. Vamos a hablar de la metodología de entrenamiento, de diseño de tareas en cuestión. Así que si tenéis cualquier duda o opinión o lo que queráis, dejadlo en comentarios y luego pasaremos a verlas, ¿de acuerdo? Así que nada, comenzamos con la ponencia. Miquel, te dejo que pongas lo que es la presentación y comenzamos. Pues a darle a ello. Tenemos, bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de metodología de entrenamiento, lo vamos a orientar al fútbol base en etapas desde los 8 o 7 años hasta que eres una persona adulta, como vemos aquí. Y bueno, se compone en tres partes. Como hemos dicho, va a haber un paroncillo para preguntas. La primera parte será pues un poco hablando sobre la lógica interna del juego, y luego también una estructura sobre estructuras de metodología, donde veremos cómo hacer trabajos, ¿no?, por etapas. Luego pasaremos, un poco orientaremos hacia la táctica también y hacia el mundo de la comunicación, que es algo que realmente es importante, ¿no?, a la hora de entrenar. Y por último acabaremos hablando sobre las tareas de entrenamiento y vamos a ello. Bueno, primero de todo, aquí tenéis una de las montañas más complicadas de subir, que es el K2. A la hora diréis, ¿qué relación tiene esto con el fútbol? Pues tiene bastante. A la hora de subir una montaña, yo no puedo subir una montaña así como así, sin el equipamiento necesario, sin tener una ruta planificada, ¿no? Pues al final en el fútbol lo que ocurre es lo mismo, ¿no? En el fútbol tenemos que atender a unos cuantos aspectos, sobre todo a la hora de subir una montaña. Tenemos que planificar una ruta, tenemos que llevar el material necesario, tenemos que conseguir a gente que nos ayude, porque tú solo es muy complicado subir una montaña de estas características. Y el fútbol también es lo mismo, ¿no? Todos buscamos un camino hacia nuestros objetivos, y para esos objetivos tenemos que establecernos unas etapas, un camino, ¿no? Y de eso trataremos, ¿no?, en la charla de hoy, ¿no? Una organización, una metodología de trabajo y sobre todo con estos 5 aspectos. La lógica interna del juego, que contiene el juego. Luego tendremos datos sobre el juego que nos van a revelar una tendencia ascendente, ¿no? Las características que tiene el jugador desde la edad que empieza a jugar a fútbol hasta que la edad que es adulto. La idea sobre el juego, la idea sobre el juego sí que es interesante, que cada uno tiene una diferente, porque cada uno, yo por ejemplo soy hincha de Osasuna, me encanta ver partidos de Osasuna, y mi idea de juego va relacionada también con un estilo presionante de Yago Barrachate, por ejemplo, y al final es la experiencia, ¿no?, lo que te marca esa idea de juego. Luego, sobre esa idea de juego, de ver partidos, por ejemplo, también me gusta la serie italiana, y sobre esa idea de juego sacas unos principios de juego que tú identificas, que en base a cualquier equipo, cualquier sistema, quieres que estén en tus equipos que entrenas.
Pues un poquito la idea principal es esta, ¿no? Una primera introducción donde buscamos una ruta, por así decirlo, para tener nuestra metodología de trabajo. Y lo interesante sería que sacarais vuestras propias conclusiones, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero cambiar, ¿por qué no? Y esto no me convence. Y bueno, ya sobre todo vamos a tratar sobre fútbol base. Ahí está. De fútbol base, ¿no? Hablamos. El fútbol base es un proceso en el que sin que nosotros hagamos nada, como entrenadores, vamos a ponernos en el peor lugar, sin que nosotros hagamos nada, el niño o la niña va a pasar a ser una persona adulta, sin que nosotros intervengamos por el mero hecho del proceso natural que tiene la persona, ¿no? Entonces, en este proceso, bueno, la Federación Navarra, que es la que yo compito, aparecen 5 etapas, que sería la de fútbol chiqui, en otras comunidades es fútbol pista, fútbol chiqui, sería un 5 para 5 en pista. Creo que en Madrid es pre-benjamín y benjamines. En este caso meten 3 años de fútbol 8 en nuestra comunidad. Luego pasaríamos a infantil, a cadete y a juvenil. Y en todo este proceso pasaría a ser una persona adulta, ¿no? Este niño, esta niña. Sí, chupetín, digamos que sería niños de 5 años que empiezan... Bueno, fútbol 5 es raro de ver todavía. Hay equipos que los suelen hacer ligas de club, ¿no? De niños que... Esto sería etapa escolar. Sí, y luego también se adaptaría a fútbol 7, ¿no? Ahí viendo que has puesto fútbol 8, ¿no? Que en algunas comunidades también lo practican, en algunos países también. Bueno, sería fútbol 7, ¿no? También he visto que hay fútbol 9, pero bueno, es lo que nos está mostrando que todo tiene una progresión, ¿no? Y que todo tiene unas fases, ¿no? Que eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, que luego que dependiendo de la liga o del contexto del país o de la comunidad en la que estemos, que tengan un desarrollo, unas ligas diferentes, con un número de jugadores diferente, pues bueno. El caso es que eso es lo que nos quieren mostrar, ¿no? Que tiene el fútbol base pues tiene que tener un proceso, ¿no? Que es lo que he señalado, que estoy viendo que has señalado ahí, que bueno, que es lo que tenemos que ver, ¿no? Que hay muchos entrenadores, es verdad, que practican fútbol 7, ¿no? Sí. Depende también, eso es, yo creo que hace 10 años cuando yo jugaba era fútbol 7, ahora cambia a fútbol 8, sé que ahora han quitado un año de fútbol pista para meterlo en fútbol 7, entonces esto también va cambiando, ¿no? Depende de las comunidades. Sé que en Vitoria, creo que en la comunidad de Áraba, sí que cambia también estas etapas, ¿no? Pero bueno, al final vemos que es un proceso donde hay diferentes etapas y lo que quería mostrar yo es que en edades tempranas lo que más debemos priorizar es el divertirse. ¿Por qué? Porque un niño que va a entrenar y, joder, se está divirtiendo, tiene mucho más que, joder, si yo no me estoy divirtiendo yendo a entrenar, ¿para qué voy a seguir en el fútbol, no? Pues lo que tenemos que priorizar es que en estas edades de fútbol chiqui, fútbol pista, fútbol pre-benjamín, como se le quiera llamar, en estas edades tempranas donde es un niño, tenemos que priorizar ese divertirse al competir, ¿no? Que ojo, que competir, como pongo aquí, no es ganar. Competir es el jugar a fútbol, el mero hecho de competir contra otra persona, contra que te va a tocar perder, te va a tocar ganar, pero el competir es una palabra que tiene que estar presente también, muy importante. Y en todo este proceso, lo que conseguiremos es que la persona, el niño o la niña, aprenda a qué, a formarse como persona. Cuanto más avancemos, veremos que con el transcurso del tiempo va a ir evolucionando el niño o la niña y pasará de la diversión, aprendizaje, ganar en este orden, primero la diversión, luego el aprendizaje y el ganar, pasará a primero el aprendizaje. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que no siempre voy a poder competir. A medida que avanzo, aparece el factor, perdón, no voy a poder competir, no me voy a poder divertir, ya que habrá veces que tenga derrotas, habrá veces que no me vaya bien el día y en vez de meter 2 goles le meta 2 palos. Y al final es algo que tenemos que tener presente, el competir. Y por eso digo, ¿no? En este proceso, al final, con el transcurso del tiempo, vamos a darnos cuenta que el factor competición, que es algo fundamental en el aprendizaje y en el proceso del fútbol base, va a marcarnos. Entonces, lo importante no es llegar, sino el camino en sí. ¿Qué significa esto? Que lo importante va a llegar. Al final vas a llegar a ser una persona adulta. Pero lo realmente importante es este proceso de formación. Si es un proceso de formación que ha sido bueno, que ha sido útil para formarse, al final va a llegar más formado que de otra manera. Incluso en este camino hay mucha gente que lo deja. Hay mucha gente que decide no seguir. Y eso es lo que donde tenemos que calcar, ¿no? Donde tenemos que poner el foco de atención, ¿no?
en este proceso de aprendizaje. Entonces, dice Ibon Etxasarra, uno de los profesores que he tenido, que el juego es un escenario constantemente cambiante, que requiere una interpretación continua. ¿Qué significa esto? Hablamos sobre la lógica interna del juego. Dice que el escenario en el juego hay miles y miles de variables, hay miles y miles de situaciones. Por lo tanto, a la hora de entrenar, tenemos que tenerlo en mente. Tenemos una orientación hacia... Perdón, primero de todo, el fútbol es un espacio compartido, donde es un deporte invasivo, no es como el voleibol que, por ejemplo, compartes un espacio con tu equipo y no compartes con el equipo rival. En el tenis, por ejemplo, también ocurre. Pues no, en el fútbol es un deporte invasivo, ¿no? Compartes un espacio mutuo, por así decirlo, donde tienes un espacio polarizado porque atacas hacia una dirección y defiendes hacia otra. Hay un enfrentamiento y en ese enfrentamiento tenemos la cooperación y la colaboración para llegar a este objetivo, ¿no? Que es el gol. Y coopero y colaboro para que no me hagan gol. Entonces, luego tenemos la oposición, que sería el mero hecho de defender entre balón y portería, que lo vamos a ver más adelante. Y yo tengo que organizar a mi equipo para desorganizar al rival. Si mi equipo está organizado defensivamente, al final puede que provoque que el rival se desorganice y pueda salir a la contra, ¿no? Entonces aquí también aparecen muchos factores, ¿no? Con la lógica interna. Tenemos duelos individuales y colectivos, donde nos va a tocar igual defender un 1 para 1 o un duelo colectivo de 3 contra 2. O también puede ser una situación de 11 contra 11, porque el equipo rival no consigue progresar, ¿no? Y algo importante también, no hay obligación de avanzar, no hay la obligación de avanzar, no hay ataque pasivo, que creo que es en el balonmano, puede ser. Entonces, como hemos dicho, tenemos común, sí, ¿no? Bueno, sí, en el balonmano es cuando te pitan pasivos y no llegas a finalizar, ¿no? Sí. Es algo que algunos dicen de forma burlesca, ¿no? Con el juego del Barcelona, ¿no? Que deberían pitarle pasivo a veces, ¿no? Porque están elaborando mucho, están con mucha posesión y no llegan a finalizar nunca, ¿no? A veces. Así que... Pues sí, bueno. Eso es algo dentro del juego también, que no hay la obligación de avanzar, algo importante a la hora de tener en cuenta en el juego, porque puedes generar cosas también, no avanzando, al final atraes a rivales y estás generando algo. Siempre si tienes el balón vas a generar algo. Pero bueno, ahí vamos a entrar en el mundo táctico y no ese es el objetivo de hoy. El objetivo común, tenemos una portería que defender, una portería que atacar. Ahora ya hemos dicho que vamos a hacer una colaboración y una cooperación contra una posición. Y luego todo esto establecido bajo un reglamento. Vamos un poco a ver también los elementos que contiene el juego, como va a haber una línea ascendente de dificultad, ¿no? O de progresión. Vemos como bueno, he dividido en 3 etapas, lo que sería fútbol pista, pre-benjamín, edades muy tempranas, una edad de fútbol 7, fútbol 8, como hemos dicho antes, o fútbol 9 incluso, y luego el fútbol 11, que sería pues infantil, cadete y juveniles. Y vemos como el número de jugadores va en aumento. El tamaño de la portería también va a ir en aumento, el espacio del juego también va a ir en aumento, el tamaño del balón en cierto modo también pues aumenta. El fuera de juego, pues de alguna manera también va progresando. En fútbol pista nosotros en nuestra comunidad no tenemos fuera de juego. En fútbol 8 o fútbol 7 hay una línea fija que limita y en fútbol 11 es a partir del medio campo. Y luego el número de cambio, en cierto modo también se limita, ¿no? Vemos como hay en cuanto a reglamento, sí que hay una línea ascendente, ¿no? Y luego, en cuanto a la interacción, ¿no? Con los jugadores, con los rivales, vamos a ver también cómo hay una progresión. Vemos el espacio por jugador, dependiendo, bueno, en un campo de 100 por 60 serían 272 metros. Luego habrá que ver las medidas de los campos, pero más o menos tenemos este espacio, ¿no? Por jugador. En fútbol pista sí. es reducido, en fútbol 8 va en aumento y en fútbol 11 va en aumento. El número de asociaciones. Asociaciones me refiero a la cantidad de oportunidades o de líneas de pase, por así decirlo, que tienes, ¿no? ¿Con cuántos jugadores puedo jugar? Pues en el fútbol pista, en nuestro caso son 5 jugadores, son muy pocas, muy reducidas. En fútbol 8, 8 jugadores, 8 compañeros que puedo jugar, son pocas también. Y en fútbol 11 va en aumento también, son bastantes más. 11 jugadores que puedo, con los 11 jugadores que puedo conectar en mi equipo, pues va a ir en aumento.
Luego tenemos las posiciones. Las posiciones lo mismo, con 4 jugadores son muy limitadas, bastante reducidas. Tengo 4 jugadores, pues tengo 4 posiciones para poner las funciones, digamos. Vamos a jugar con 4, 2 atrás, 2 delante, por ejemplo, en fútbol pista, que se suele jugar así. Bueno, son 5, perdón. En 5 o 6 jugadores en fútbol pista. 6, uno de ellos es un portero, por lo tanto, muy limitado. En fútbol 8 sí que va a ir aumentando, pero en cierto modo también es limitada, ¿no? Las posiciones comparado con fútbol 11. Y aquí ya se va ampliando. Aquí puedo ya meter esquemas, En fútbol 8 es verdad que también puedo meter esquemas, pero para mí no tiene comparación, ¿no? Con la cantidad de funciones, ¿no? Y posiciones que puedes establecer en fútbol 11. Luego tenemos el número de decisiones. El número de decisiones, pues por el número de asociaciones y el número de jugadores que hay. En fútbol pista hemos dicho que son 8 jugadores, 6 jugadores. Depende también, habrá igual comunidades autónomas o otros países en los que se juegan 5 para 5, por ejemplo. Y bueno. Es algo que se suele decir, ¿no? Que a los entrenadores de fútbol sala, por ejemplo, no les gusta, ¿no? Que el fútbol sala es un proceso que para los niños es muy positivo, ¿no? Porque al ser un entrenamiento en espacio reducido, muy pocos jugadores participantes, hay más ratio de porcentaje de pelota por jugador, entonces es muy efectivo para los niños, para su crecimiento técnico, ¿no? Es algo que a los entrenadores de fútbol sala no les gusta, ¿no? Porque es como, ¿qué pasa? El fútbol sala es como algo preparatorio para el fútbol en sí, ¿o no? Pero vamos, es a lo que te refieres, ¿no? Que hay un proceso, hay una metodología de entrenamiento que debe ser un proceso evolutivo en el que el niño va creciendo en el número de asociaciones que puede tener en el juego en sí, ¿no? En fútbol chiqui pues tienes pocos jugadores, hay pocas asociaciones, pero tienen un alto porcentaje de contacto con el balón, que eso les beneficia, ¿no? En el desarrollo técnico, ¿no? Y luego el espacio también, ¿no? Que también eso también depende también, como hemos dicho antes, de cada comunidad, pero bueno, yo me imagino que lo que se intenta aquí es, como las capacidades físicas de los jugadores son más reducidas, porque, bueno, claro, por la edad que tienen, pues lo que intentan aquí es pues reducir también, ¿no? Ese espacio por jugador para... Digamos que se está adaptando cada vez más el fútbol al desarrollo del jugador en sí, ¿no? Cada vez, pues, nos ha señalado también que hay balones específicos por categoría, que eso todavía en algunos países todavía no está. Por ejemplo, en Inglaterra ahora han prohibido el contacto del balón con la cabeza en diferentes categorías, que no se puede rematar de cabeza en diferentes niños, porque han probado que puede ser dañino para el desarrollo, etcétera. O sea, que poco a poco se va adaptando el fútbol al jugador en sí para hacerle crecer y una especie de sueño de lo que tenía Jos Wayne, ¿no? De Jos Wayne, que decía que no estaba adaptado el fútbol como lo entendía ahora en ese momento, cuando empezó a entrenar, que veía que los entrenamientos no estaban adaptados a los niños en ese momento, ¿no? Y nos estás mostrando que, bueno, hay diferentes parcelas que hay que desarrollarlas bien, hay que diferenciarlas bien, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Que aquí pues estamos viendo que determinada edad pues tiene diferentes asociaciones, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es algo que, aunque parece, por ejemplo, en España, pues ya se ve algo como normal, ¿no? Pero es cierto que en otras comunidades, pues que todavía no, que no existe, ¿no? Es interesante eso, en Chiqui ya con 5 años, pues ya están teniendo un proceso, ya tienen un estudio, o sea que cada vez van más pequeños, ¿no? Así que, bueno, recuerdo a todos, un saludo a todos cordiales que nos envían saludos desde Perú, Honduras. Podéis hacer preguntas, dejarlas ahí en el chat y os lo leemos. Así que nada, Miquel, de momento está siendo estupenda la conferencia. Ya veréis en el desarrollo que vamos a hablar también de tareas, que va a ser súper interesante, que os va a gustar mucho. Así que nada, Miquel, te dejo, no te interrumpo más. Pues lo que decíamos, ¿no? Bueno, aquí cada comunidad pues habrá hecho su estudio también, su manera de hacerlo. Y bueno, aquí lo que quieren es reducir el espacio, reducen también el número de jugadores, y el espacio por jugadores pues se reduce. Si no, en las comunidades que empiezan también en fútbol 8, pues vemos que el espacio es grande, ¿no? Para un jugador de, por ejemplo, 5 o 6 años o 7 años, quizás es bastante grande, con sus pros y sus contras también. Eso hay que decirlo. Y seguramente
El fútbol pista tendrá sus pros, tendrá sus contras, y el fútbol 8, desde edades muy tempranas, también tendrá sus pros y sus contras. Pero bueno, como decíamos, en fútbol pista, la cantidad de... Más que nada nos tenemos que quedar con la edad, ¿no? Como concepto, no con el mero hecho de ser fútbol pista, sino con la edad. En fútbol pista y en edades tempranas las relaciones son muy cortas por las capacidades técnicas y las habilidades motrices que tiene el jugador, pues son reducidas, y ello hace que pues la continuidad de la jugada, la secuencia de pases sea muy, muy corta. Al final van a dar 1 o 2 pases y la van a acabar perdiendo, ¿no? Vamos a ver cómo en fútbol 8 pues va aumentando por la evolución que lleva el jugador o la jugadora, y al final en fútbol 11 pues aumenta ya, ¿no? Es decir, hay que ver que en infantil y en juveniles pues no va a ser lo mismo, obviamente, ¿no? Luego tenemos la percepción. Como hemos dicho, pues dada su habilidad motriz del jugador, pues es bastante reducida, ¿no? Bastante tiene el pobre crío o cría pues con saber dónde está el balón o con saber llevar un poco el balón, ¿no? Luego en fútbol 8 pues estas habilidades técnicas mejoran, y la percepción ya, joder, pues ya no tengo que estar tan pendiente del balón, sino ya puedo empezar un poco a percibir, ¿no? Lo que está ocurriendo, qué rival me viene, qué jugadores tengo para pasar, y por eso, pues como hemos dicho, la continuidad de la jugada pues aumenta, porque la percepción... La percepción te refieres a la percepción, la visión focal, que bueno, que los niños se sabe que es muy reducida, ¿no? No saben lo que tienen por detrás, se centra mucho en ellos, en lo que tienen muy cerca, y no tienen esa profundidad, ¿no? Para ver diferentes líneas, etcétera, ¿no? Que eso es algo que tenemos que tener muy conscientes, sobre todo los entrenadores que están entrenando en estas categorías, ¿no? Que no pueden hacer, que les cuesta mucho, es algo para ellos muy complejo el hacer un cambio de orientación. Tener el balón. Tener el mero hecho de tener el balón ya en esta edad es muy, muy complicado. Y bueno, luego ya el esfuerzo físico, ¿no? El esfuerzo físico, pues, dado pues por la continuidad de la jugada, dado por la calidad de la secuencia de pases, pues aquí es menor también, pues, por el espacio, por diferentes factores, ¿no? Que hemos visto. Y va a ir en aumento también, porque el espacio aumenta, el número de jugadores aumenta, los esfuerzos también van aumentando, y todo esto que indica que al final nos sale un gráfico hipotético, por supuesto, pero va a ir en aumento, ¿no? Los elementos de interacción en el juego, la percepción, la continuidad de la jugada, etcétera, etcétera, pues sí que va a ir en aumento, ¿no? Debido a la evolución que hemos visto, ¿no? En el jugador. Y bueno, esto es una pequeña parte de datos para sacar esta pequeña conclusión en cómo tenemos que basar, ¿no? Nuestro trabajo. Y por lo tanto, vamos a, como hemos dicho, al trabajo por etapas. Aquí hemos dividido en tres partes, pero ahora vamos a dividir en 5 partes. Y vamos a hacerlo por cursos, ¿no? En la escuela, por ejemplo, hasta cuarto de la ESO, menos de 10 años. En nuestro caso es fútbol 7. Perdón, fútbol chiqui, que sería fútbol pista, como hemos dicho. Tendríamos luego de 5 a 6 años, perdón, de 10 a 12 años en quinto y sexto de primaria, que sería la edad del periodo del niño, según la Ley de Salud Pública. Y a partir de aquí pasaríamos al periodo de adolescencia, desde los 12 hasta ser mayores de 18. Tendríamos etapas de infantil, cadete y juveniles, con sus respectivos cursos, primero y segundo de la ESO, tercero y cuarto de la ESO, que sería educación secundaria obligatoria. Y luego, pues en juveniles ya pasarían a bachiller, a FPs, a otros cursos. Entonces, un poco el trabajo por etapas, ¿no? Atendiendo a lo que hemos visto antes, a los datos a las conclusiones que hemos sacado, cómo trabajaríamos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para trabajar? En primer lugar, tenemos que fomentar el multideporte. El multideporte en edades tempranas, porque favorecemos el desarrollo motriz, ¿no? Del jugador, y también favorece las capacidades físicas básicas. Pues un día trabajo malabares y trabajo coordinación con las manos. Otro día, pues voy a hacer baloncesto o balonmano. No solo jugar a fútbol y desarrollar fútbol, porque al final el abanico de posibilidades que te da el trabajar con otros deportes comparado con si solo haces fútbol es mucho más reducido, mucho más ampliado. Entonces, todo esto se tiene que, a mi parecer, es muy importante, según dice Parlevas, el juego se compone por compañero, adversario y la incertidumbre. La incertidumbre, no sé si habréis visto Breaking Bad, una serie, pero más o menos te haces la idea, ¿no? De lo que va sucediendo la historia, van sucediendo acontecimientos y te vas haciendo la idea de lo que le va a pasar al personaje. En este caso, Heisenberg.
Entonces, Sí. en esa incertidumbre, cuando ves una película, tú sabes lo que va a pasar. En el juego no sabes lo que va a pasar, porque hay una incertidumbre que te la hace este componente. Y para mí, yo estoy totalmente de acuerdo en que el componente del juego es el compañero adversario y la incertidumbre. Y luego tenemos que trabajar mediante superioridades en estas edades tempranas. En estas edades tempranas me refiero a superioridades, por ejemplo, cuando voy a hacer un partido de baloncesto, si los jugadores no tienen la técnica suficiente, pues lo que me interesa es no voy a quitar a los rivales, voy a apartar a los rivales. Estoy quitando un componente del juego como es el adversario. ¿Y qué incertidumbre hay al final si no tengo adversario? Entonces, lo que me interesa es generar estos componentes del juego, y si las capacidades de los jugadores no me permiten trabajar en igualdad o trabajar, pues voy a ir metiéndole superioridad. Por ejemplo, un rondo de 10 para 2, que parece una barbaridad, pero con un niño de menor de 10 años, pues igual no es tanta barbaridad hacerlo. Y al final estoy trabajando con este componente del juego, ¿no? Y lo que sí que subrayaría en estas edades tempranas sería el no trabajar físico específicamente. Por ejemplo, vamos a poner 4 aros y venga, vamos a hacer 2 pies dentro, 1 fuera, tal, sino trabajar en globalidad, hacer juegos globales. Un día jugamos a la cadena, un día jugamos a... Y al final trabajas físico, no específicamente, sino en globalidad. Y así favorecemos, ¿no?, que haya este componente del juego. Entonces, en esta edad temprana hemos dicho que es importante fomentar el multideporte, pero tenemos que hacer hincapié también en el fútbol. Tenemos que meter esa iniciación del fútbol, ¿no? Y luego, como hemos dicho, pues el jugador no va a percibir tanto, a nivel técnico también le va a costar, no va a conseguir percibir por el mero hecho de tener que llevar un balón en los pies y eso le genera dificultad. Pues vamos a intentar meterle esa iniciación al fútbol, ¿no? Ver cómo los componentes básicos del fútbol vamos a metérselos. Y vamos a hacerlo mediante superioridad. En fútbol 8, viendo esa progresión que se da, en fútbol 8, fútbol 7, pues lo que sí que interesaría es, viendo que el jugador ya percibe mucho más del juego, mucho más entorno de lo que tiene, mucho más del entorno que tiene alrededor, pues trabajar esas relaciones, ¿no? Esa cooperación y esa posición. Vamos a trabajar esas relaciones de manera, pues, un balón prisionero, estás trabajando la cooperación con tus compañeros contra una posición y con un objetivo común, ¿no? Con este componente del juego. Entonces, focalizar la atención en las relaciones. Ver, en este aspecto, deberíamos hacerle ver al jugador que bueno, al final pues tiene que aprender a entrar dentro del juego, a verse él dentro del juego en cuanto a control, en cuanto a pase, y a partir de aquí, que vea el jugador que, joder, tiene unos compañeros, tiene unos rivales y tiene que colaborar, ¿no? En cuanto a unas relaciones. Entonces, estas dos primeras partes, yo lo que haría sería este trabajo. Etapa de yo y el balón, por así decirlo, y aquí etapa de yo, el balón y mis compañeros. Contra un rival, claro. Y siempre atendiendo a este componente, al juego. No trabajar nunca. Nos comentan que está... un saludo a la gente que se está uniendo ahora en la conferencia. Estamos hablando sobre todo de la primera categoría, edades comprendidas entre 5 o 6 años, ¿no? 4 creo que ya sería, ya no sé si existe esa categoría ya. Yo, no sé, ya me parece... Muy sí, temprano. Si le da con los pies la pelota, pero sí es verdad que cada vez empiezan antes los niños. Pero... Sí, Miquel está hablando sobre estas edades comprendidas, la primera categoría que bueno, nos está explicando sobre todo algo muy importante que señala ahí en la presentación, fomentar el multideporte. Es algo que estoy viendo en las últimas conferencias, todos los profesionales lo están diciendo, que se están dando cuenta que reúne un número bastante amplio de un abanico un abanico de herramientas que aumenta al jugador el rendimiento o la experiencia del niño, sobre todo la habilidad motriz que le beneficia, ¿no? Beneficios. Así que bueno, muy importante ese apunte en esta presentación. Y bueno, pues recuerdo que podéis dejar preguntas y las respondemos, ¿vale? Llevamos media hora, Miquel, no sé si vamos bien de tiempo. Por mi parte, bueno, pues está siendo estupenda la conferencia, la gente le está gustando, te está felicitando por aquí en el chat. Así que nada, bueno, continuamos. Pues luego tendríamos el periodo de adolescencia, donde trabajaríamos bastante parecido, ya que, como hemos visto, pues aquí el juego cambia, las características del juego, viendo los datos que hemos visto en fútbol pista, en fútbol 8,
pasaríamos a un fútbol 11 ya, en etapas de infantil, cadete y juveniles. Pues aquí sí que metería ya centrarnos en el juego, es decir, en el juego del fútbol. Trabajaría ya físico específico, pero de manera progresiva. No podemos coger y, bueno, he visto un ejercicio del equipo juvenil de mi club y lo voy a trasladar a mi equipo infantil, ¿no? Porque las capacidades de tus jugadores de infantiles son diferentes a las de tu equipo juvenil. Entonces, tenemos que buscar esa especificidad en cuanto a la edad se refiere. Luego tenemos que fomentar la competición, el aprendizaje, que el jugador aprenda jugando, que viva experiencias de perder un partido en el último minuto, que gane en el último minuto y que aparece ese factor competición. Y eso tenemos que fomentarlo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Porque cuando perdamos tenemos que saber perder y cuando ganamos tenemos que saber ganar. Y es un factor importantísimo que nos va a marcar. Por así decirlo, esto sería una etapa donde tenemos que fomentar el juego, pero esta sería una etapa pre-competitiva. La fase competitiva o la fase de rendimiento ya será a partir bueno, incluso en juveniles también y en cadetes, va a aparecer de una manera bastante importante, ¿no? La competición. Sí, hay que remarcar, ¿no? Es la palabra, lo que dices tú, que lo has dicho al principio, muy importante, que ahora se asimila como algo negativo en etapas que son, pues, que no son de alto rendimiento en sí, ¿no? La palabra competir, ¿no? Muy importante recalcar esa palabra que no es dañina en sí, ¿no? Que hay que enseñar también a competir de algún modo, ¿no? Que no tenga que ver con el resultado, en conseguir el resultado, pero sí en saber tener esa experiencia en sacar algo positivo de esa experiencia. Exacto. Y bueno, luego pues evolucionar en el modelo de juego también, en nuestra idea de juego. No podemos coger el primer año de infantiles que han pasado a campo y venga, vamos a presionar 4-4-2, de cierta manera, pues porque no te van a entender. Y tenemos que evolucionar, ¿no? En cuanto a juego también, por especificidad, vemos que hay una línea ascendente, pues en cuanto a táctica, digamos, tenemos que evolucionar también. Y lo que sí que fomentaría sería trabajar diferentes sistemas, ¿no? Que no siempre que cojan infantiles y hasta juveniles no cambies de sistema, sino ir variando, ¿no? Y sobre todo ir variando también de posición del jugador, que tendemos también a decir que este jugador es central, que puede que sea central y se pierda toda la vida de central, pero yo lo que fomentaría siempre sería el que pruebe otras posiciones y que pruebe otra visión del juego desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, seguimos manteniendo la importancia de los juegos, la prioridad del juego, y luego el método sándwich, que esto sí que me parece interesante, ¿no? A la hora de corregir a un jugador, aparece, como hemos dicho, el factor competición, y a la hora de corregir a un jugador es algo que os animo a que descubráis, ¿no? Vosotros también. El método sándwich es básicamente meter un mensaje, algo que ha fallado el jugador, pero entre dos cosas que está haciendo bien, que no tiene por qué ser siempre así, sino podemos meterle en un entorno positivo, me refiero a en cuanto pues una charla positiva de acercarte a él, de que te cuente cómo está, y luego pues contarle pues un poco lo que está haciendo mal y acabar con algo positivo. O si no, puede ser algo que está haciendo bien en el entrenamiento, algo que ha hecho mal, y corregirlo con algo que ha hecho bien. Una manera de enseñar al jugador, que no vea lo malo como algo tan malo, digamos, y que no le afecte tanto, ¿no? Sino que se dé cuenta de que eso malo tiene que solucionarlo también. Y luego la interpretación del juego va a ir en aumento, ¿no? También con las tomas de decisiones, tenemos que tenerlo en cuenta. Y siempre trabajamos desde el error. Un jugador de infantil va a fallar igual que un jugador de cadete, igual que un jugador de juveniles. Tenemos que trabajar desde el error. Desde el error, de hecho, yo creo que nadie, ni un jugador profesional, si les haces la pregunta, nadie empezó acertando todo. O sea, siempre se empieza fallando, siempre desde el fallo se aprende en el fútbol. Y lo más importante, ¿no? Progresión hacia la complejidad del juego, de menos a más, desde infantiles hasta juveniles. Y luego, pues, ¿cómo organizamos, ¿no? Una temporada de fútbol? Para mí hay diferentes ciclos de trabajo. Una temporada de fútbol sería un macrociclo. Tenemos 4 mesociclos, a mi parecer. Esto sería una temporada de cadete, por ejemplo, en mi ámbito lo llevamos. El mesociclo sería la pretemporada, por ejemplo, es un mesociclo que empieza desde el inicio hasta el 8 de septiembre, por ejemplo, cuando empieza la competición. Luego tenemos una primera fase, una segunda fase y un final de temporada. Y cada mesociclo tiene una semana de entrenamiento, también conocida como un microciclo de trabajo. En mi caso, pues 38 semanas de competición, iniciamos en agosto y acabamos en junio con un torneo en cualquier ciudad, por ejemplo, o un final de liga.
que se alarga porque tenemos playoff o yo qué sé. Pero bueno, más o menos son 38 semanas de competición. Lo más o menos, pues en nuestro caso hemos tenido unas 75 o 115 sesiones en 2 años que he estado en diferentes clubes y con la posibilidad de aumentar o disminuir la cifra. La idea es un poco pues cómo estructurar, ¿no? Una temporada. El macrociclo, que sería una temporada, dividirla en 4 fases y estas 4 fases pues tendría cada semana de entrenamiento. Cuanto más avanzo, más evoluciono. El jugador llega aquí, como hemos dicho, el mero hecho del proceso que tiene el jugador como persona, pues va a hacer que evolucione, ¿no? Pero nosotros vamos a ver cómo hay una evolución también desde que los hemos cogido en pretemporada hasta que hemos estado en final de temporada, para buena o para mal. Luego pasamos a analizar un poco, ¿no? Estos cuatro ciclos de trabajo, por así decirlo, estos 4 mesociclos. Sí que subrayaría el usar un sistema O2 durante la temporada para que el jugador adquiera, ¿no? Realmente dónde está en ese sistema. Y trabajar, esto te permite también pues trabajar a fondo el sistema y trabajar a fondo esa manera de jugar. Y sí que subrayaría trabajar como mucho 1-2, no estar una temporada un día voy a jugar 3-5-2, otro día 4-4-2, porque posiblemente los vuelvas locos, y más en edades tempranas, ¿no? Entonces, yo quiero subrayar, si hay un objetivo en esta charla, subrayar la importancia que tienen las pretemporadas. Las pretemporadas tienen, en el caso de los jugadores y las jugadoras, la inmensa mayoría están estudiando y tienen muy lejos los estudios. Por lo tanto, el nivel de estrés es mínimo porque vienen de vacaciones y aquí es donde más hábitos pueden adquirir, ¿no? Entonces tenemos que subrayar la importancia. Tenemos la etapa no competitiva, aparte, no hay competición, está muy lejos la competición, bueno, lejos. Y aquí tenemos que establecer unos hábitos. Tenemos que establecer unos hábitos que nos van a hacer que, en el caso que vamos a enseñar ahora, tengamos organización y disciplina. No puedo enseñar en el último día de temporada, pues, que hemos hecho mal por no recoger botellines, no, el momento de aprender, de enseñar en cuanto a disciplina, es ese, la pretemporada. Empezar desde ahí y adaptarlo a lo demás de la competición. En cuanto a juego, pues lo mismo. Principios del juego, que vamos a ver cuáles son los que os propongo, meterlos aquí, ¿no? Establecer una fase de adaptación a la temporada. Digamos que es un periodo muy importante, sobre todo para fijar hábitos, ¿no? Costumbres, nuestras principales ideas de lo que es el equipo y es un momento de la temporada en el que tenemos mucho tiempo, ¿no? Y que hay que aprovecharlo para, sobre todo, fijar esos aspectos que son muy importantes, ¿no? Los valores y los pilares de un equipo en concreto. Es época, es un momento de construir el equipo, por así decirlo. Una estructura en cuanto a organización colectiva y luego ya organización me refiero en cuanto a equipo, a vestuario y luego una organización en cuanto a juego, ¿no? Que quiero que sea de mi equipo, pues voy a construirlo en esta primera fase de adaptación, ¿no? Voy a adaptar a mi equipo a mi idea. Y entonces tenemos que subrayarlo. Hay veces también incluso que tengamos que adaptarnos nosotros a nuestro equipo. Y ahí es donde, por eso es una fase de adaptación muy, muy importante. Luego tenemos la primera fase, ¿no? Donde yo marco que es desde un inicio hasta la Navidad, por ejemplo. Los hábitos que hemos establecido los tenemos que fortalecer. Luego tenemos que adaptarlos a la competición porque aparece el factor competición, como hemos dicho. Y tenemos que fortalecer también, ¿no? Estos principios de juego. Tenemos que ir de manera progresiva, de menos a más. Hemos empezado, por cierto, se me ha olvidado, trabajo específico, podemos añadir aquí. Trabajo por línea de 4, por ejemplo, o trabajo de los 2 puntas más los 4 mediocampistas, pues de manera más específica puedo trabajar, porque posiblemente tenga, en muchos casos, tenemos todo el campo disponible y sí que te permite, sí, ¿no? Trabajar. Es importante también a la gente, perdona que te interrumpa, Miquel, es importante que esta orientación que estamos hablando, que esto sería una imagen de una temporada en completo, ¿no? Sería por una categoría ya un poco más avanzada, ¿no? Una categoría de eso hay que señalar lo que es importante. Sí, subrayamos. Se me ha olvidado. Sería, pues, como hemos dicho, pues en fase de fútbol 11. Pero bueno, en fase de... En unas etapas de fútbol 7 yo también añadiría, si los jugadores... Habrá que ver también pues, las características del equipo, pero sí que el jugador es consciente, ¿no? De lo que es la disciplina, lo que tiene que hacer, lo que no puede hacer, lo que hace mal. Por ejemplo, no está bien que coja el balón y lo tire a
a tomar por saco, por así decirlo, el jugador es consciente, ¿no? Ya en esa etapa es cuando podemos trabajar ya de esta manera. Cuando el jugador es consciente de que algo lo hace mal, o de que algo hace mal, o algo hace bien. Entonces, sí, bueno, y esa parte es importante. Trabajo específico en estas categorías, yo soy un defensor de que también debería hacerse un poco, ¿no? Que está muy mal visto también, es verdad, bueno, que la moda es todo global, todo juego, sobre todo aquí en este país, pero un trabajo específico de algún componente básico, táctico, También es muy está importante. bien enseñado, ¿no? Que los niños también tienen que aprender a sacar inicio del partido, tienen que aprender a sacar de banda, ¿no? Son componentes un poco analíticos, ¿no? De repetición, de algún gesto técnico que tampoco no está prohibido, ¿no? No es algo que sea... lo malo sería toda la hora hacer un ejercicio, ¿no? Una repetición constante, ¿no? Eso sería lo malo, ¿no? Todo lo que es abuso, ¿no? Pero sí es verdad que en esas primeras categorías, pues bueno, lo que has marcado tú antes en una diapositiva anterior, ¿no? Que se tiene que globalizar, ¿no? Se tiene que tender a la realidad del juego en sí, porque lo más importante es que se diviertan los niños, ¿no? Y cómo consigues que se diviertan, pues jugando, ¿no? Así que bueno, continuamos. Bueno, luego teníamos, lo adaptaríamos a una fase de, en este caso, es un poco orientado a fase cadete, fase infantil, también podríamos meterlo en juveniles, pero como hemos dicho, pues también puede entrar, cuando el jugador es consciente de que hace algo mal o hace algo bien, pues también podemos meterlo. Iríamos a una fase de fortalecimiento, donde tenemos que, esta primera etapa de pretemporada, todos los hábitos que hemos establecido en nuestro equipo, tenemos que fortalecerlos. En cuanto a disciplina, en cuanto a organización, pues tenemos que intentar fortalecer, ¿no? Un trabajo progresivo de menos a más, potenciamos nuestra estructura, la estructura que hemos generado en esta primera parte, pues la fortalecemos, ¿no? La potenciamos. Por eso es una fase de fortalecimiento. ¿Qué pasa? Que llega la Navidad, tiempo para parar, un paroncillo de vacaciones, y sí que aquí podemos readaptar, ¿no? Ver lo que nos ha salido mal, lo que no nos ha salido con el equipo, lo que hemos fallado, y es importante tenerlo claro, lo de no destruir el trabajo que hemos hecho al principio. Tenemos que adaptarlo, ¿no? Reconstruir. No podemos tirar una pared que hemos hecho, sino seguir construyendo sobre esa pared, ¿no? Los pilares que hemos puesto, tenemos que seguir aumentándolo. Entonces, podemos trabajar de manera específica y progresiva, porque de nuevo, en cuanto a juego se refiere, de nuevo tenemos la oportunidad de tener campo entero o bastante parte del campo y tenemos que readaptar, ¿no? Estos principios de juego. Si es que hemos fallado en algunos y vemos que haya otra manera de trabajarlo, pues podemos readaptarlos, ¿no? Para que vuelvan a asimilarlos. Si hemos visto que en cuanto a disciplina o en cuanto a organización propia del equipo o propia nuestra, hay algún fallo, pues podemos readaptar y volver a asimilar esos hábitos. Al final, lo importante, cuanto antes asimilemos nuestros hábitos, nuestros principios, vamos a rendir mucho antes o mucho más tarde. Y lo más importante que queremos en nuestros equipos es que rindan, ¿no? Que compitan, como hemos dicho. Entonces, mantenemos estos hábitos, potenciamos, como sea, en globalidad, o de manera específica o progresiva, nuestros principios de juego para rendir. Y podemos repetir, por supuesto, en todas estas fases, pero yo subrayaría lo que nos ha salido bien en estas fases, repetirlo, ¿no? Para llegar a esta fase de rendimiento. Luego tenemos, como hemos dicho, la pretemporada. Dice Francesco Calzona en un trabajo muy interesante sobre la línea de 4, que la pretemporada es por diversas razones el mejor momento de trabajar. ¿Por qué? Porque la competición está muy lejos, como hemos dicho, vienen de vacaciones, el nivel de estrés es muy, muy reducido y los estudios están lejos también. Entonces, la mejor predisposición psicológica del jugador que nos vamos a encontrar es la pretemporada. Por lo tanto, cuando hablamos de generar hábitos, de aparecer valores, para mí el principal y el valor más importante que hay es la disciplina. Si un equipo no tiene un entrenador o un cuerpo técnico, no tiene organización, al final van a acabar llegando jugadores 10 minutos tarde, vas a acabar dejando y no va a haber esa disciplina que buscas, ¿no? Y al final el valor, pues cualquier valor que se os ocurra, para mí la base fundamental es la disciplina. Y la disciplina viene por una organización. Por eso es importantísimo esta metodología, ¿no? Este método. Adaptamos estos comportamientos, adaptar comportamientos a principios de juego, mejor momento de la temporada, como hemos dicho.
posibilidad de trabajar de manera específica, trabajos por líneas, introducir principios de juego. Luego tenemos que valorar la preparación física en cadetes y juveniles, cómo vamos a cuantificar la carga, cómo un poco por encima, ¿no? Como que si han llegado nuestros jugadores cansados o si llegan en baja forma, tenemos que valorarlo, ¿no? También nosotros. Y luego, sobre todo, trabajar con los componentes del juego, evitar, no, voy a hacer una pretemporada en la que va a ser físico, trabajar siempre el enfrentamiento, ¿no? Que este factor del juego, el compañero adversario de incertidumbre que se va a dar por la colaboración contra una posición, por así decirlo, el contenido del juego, ¿no? Y evitar esas pretemporadas analíticas de subir escaleras, sino que haya también juego, que el jugador vea que un poco engancharlo, ¿no? Al equipo y que aparezcan. Si no hay, ya os aseguro que si no hay juego no va a haber principios, o sea, no se pueden introducir nuestros principios. Luego, pues lo que decíamos, ¿no? En esta pretemporada, en cuanto a dar vestuario, pues podemos establecer dietas, grupos de material, multas incluso. Y luego en cuanto a juego, pues quiero que mi equipo pues se comporte de la línea de 4 que haga ciertos comportamientos. Quiero presionar de cierta manera. Quiero que mi equipo haga pues el mejor momento de trabajarlo, como hemos dicho, es la pretemporada. Luego pasaríamos a un mesociclo de trabajo, por ejemplo, un mes de cadete, un mes de septiembre en categoría cadete, y compuesto por 4 semanas. Cada semana me va a poner un objetivo semanal. La primera semana quiero que lo vamos a ver ahora mismo, el objetivo, por ejemplo, el no me juegan dentro, darle vuelta, quiero trabajar la amplitud, el pararse y no pasarse, y nos vamos organizando también, ¿no? De cierto modo. Al final entiendo que la mayoría de entrenadores no tendrán a su disposición la oportunidad o el tiempo para organizarse una temporada entera, pero os animo que en cierto modo sigáis un orden, ¿no? Por lo que vemos aquí, pues tenéis un montón de ejercicios, de ideas, ¿no? Al final. Sí, más un orden, trabajar... perdona, más algo que estaba hablando, más que un orden, es el tener un plan, ¿no? Tener un plan escrito de los principios, tenerlos apuntados, tener una buena tabla, saber los principios técnicos, lo podéis visitar en la web, los cursos los enseñan, todos los principios del fútbol, ver qué principios son los que pertenecen a nuestro ideal de juego, ¿no? A nuestro modelo de juego que queremos implantar y luego tener un plan de desarrollo de cómo lo vamos a transmitir. Y yo soy de los que, sí es verdad que es importante tener un plan general para ver, oye, ver a dónde voy, ¿no? Qué evolución puedo tener, pero luego sí es verdad que, sobre todo en etapas, categorías de rendimiento, se compite a semana, ¿no? Es difícil plasmar el tener un gran plan si luego ese plan que tenemos ahí fijado no se están cumpliendo los objetivos. Hay modificaciones, pero sí es verdad que el tener esto como lo que estamos ahora viendo nos ayuda a tener un orden o por lo menos nos ayuda a ver qué estamos haciendo, ¿no? Que estamos trabajando con el equipo y por lo menos tenemos una visión, ¿no? Que nos puede ayudar más que la improvisación o, oye, ahora me falta esto del equipo, pues lo voy a meter ahora, ¿no? A tener un guión. Sobre todo, sí, perdona, sobre todo es por el cuerpo técnico, ¿no? Porque vayan todos en el mismo sentido. O sea, no, si yo falto un miércoles, por ejemplo, pues saber que el que está conmigo entrenando, pues también va a seguir todos en una misma hoja de ruta y que sea un plan, como decimos. Vale. Sí, si quieres vamos a leer algunas preguntas de la gente porque ya llevamos bastante tiempo en la conferencia y bueno, así tú también descansas un poco, llevamos bastante. Vamos a leer algunas preguntas. Nos ha dejado alguna Antonio. Cristian también te voy a leer. Antonio nos dice, dentro de la base hay categorías más competitivas. ¿En esas categorías te centrarías en trabajar fundamentos del juego y conceptos cada semana o te centrarías en el rival? ¿Y cómo preparar la semana? Un saludo desde Canadá. Yo lo que haría, como he dicho, pues cada edad tiene una capacidad diferente y lo que haría según la capacidad, pues por ejemplo en juveniles, quizás si tu jugador ya percibe bastante, obviamente no va a percibir el 100% del juego, pero sí que percibe mucho más que un jugador de infantiles. Entonces, viendo las características que tiene el jugador, lo que orientaría sería, pues, por ejemplo, en infantiles,
Es diferente característica, como hemos dicho, que en juveniles. Y lo que buscaría sería en infantiles quizás el trabajar más el juego en mi propio equipo, ¿no? Sin atender al rival, sin ver cómo juega el rival, por ejemplo. Sí que te interesa saber cómo juega, pues para contrarrestarlo en cierto modo, pero yo sí que no trabajaría en base al rival. Y luego en juveniles, como hemos dicho, pues sí que puedes, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a meter, pues mira, mi rival me juega en 4-4-2 y podemos hacer esto, esto y esto, estas tareas para contrarrestar ese 4-4-2 en defensa, ¿no? Y cómo hemos hecho eso, orientarlo pues a la capacidad del jugador. Vale. Cristian Ferreira nos pregunta, en infantiles y cadetes, ¿qué importancia le dan al resultado en la competencia? ¿Qué importancia le darías al resultado? Pues eso es lo que establezca el equipo, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que sí que les interesa en mi federación, en mi territorio. Por ejemplo, hay diversas categorías, sería segunda cadete, primera cadete y liga cadete, que son 3 categorías de cadetes. En Madrid no sé cómo tendréis, me imagino que parecido también, pero sí que hay equipos que te establecen pues el intentar ascender, ¿no? Y tú vas orientando las tareas, tu manera de trabajar a ese objetivo. Yo quiero, obviamente, tienes que hacerlo de una manera u otra diferente, pero sí que vas a trabajar en base a ese objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo en la temporada? Pues yo quiero ascender. Y según cómo lo orientes, pues vas a darle más importancia a la competición o a la diversión. Y ahí hemos dicho que es un factor importantísimo, porque un jugador de cadete también deja el fútbol si no se divierte. Y es algo que tenemos que mirar también, ¿no? Lo que nos dicen los clubes. Vale, Juan Carlos Serrano, no sé si es una pregunta, pero bueno, la leo. Es importante ocupar la metodología analítica tras repeticiones para mejorar algunos aspectos técnicos. No creo que sea una pregunta, pero bueno, te lo quiero comentar para, bueno, no sé qué opinas, porque bueno, estamos viendo que es todo muy enfocado a la globalidad, al juego. Hemos estado diciendo de que bueno, que es importante también trabajar algo específico, ¿no? En algún punto en concreto. ¿Qué opinarías tú sobre esos ejercicios analíticos, a lo mejor técnicos, ¿no? Más centrado en categorías, a lo mejor donde los jugadores tienen esa necesidad de adquirir algo de algún modo más rápido, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre Sí. Yo lo que pienso, pues mira, voy a poner en el lugar de los porteros. Los porteros, me atrevo a decir que el 75 o el 80% de los ejercicios específicos que hacen, los hacen de manera analítica, sin rival, darle la vuelta a un chino y trabajar pues la caída, el desplazamiento lateral, el blocaje, el despeje. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras el trabajar de manera analítica. En el jugador lo mismo, un portero es totalmente diferente a lo que tiene, a las características de un central o un lateral, por ejemplo, porque no interviene tanto en el juego en sí que interviene luego cuando tiene que hacer acciones como hemos dicho, de blocajes y despejes, pero sí que tiene sus pros y sus contras. Yo uno de los pros que le veo es que puedes trabajar de manera específica. Cuando tú trabajas de la tecnificación, estás trabajando pues los perfiles, puedes centrarte más en aspectos que quizás de manera global pues no te da la capacidad, pero sí que le veo sus pros y sus contras. Pues no puedes trabajar ni de manera global total porque al final no vas a trabajar específicamente con el jugador, porque al final estás trabajando de una manera que estás ampliando mucho las posibilidades que hay. Entonces, tienes que ir variando, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar como entrenadores, trabajar de una manera específica y voy a meter una tarea global. Voy a trabajar al principio del entrenamiento, por ejemplo, un circuito de pases para trabajar la pared o lo que sea. Y buscar ese equilibrio, ¿no? Es lo importante a la hora de entrenar. Sí, No buscar sé si un te he equilibrio, respondido. un poco coger la esencia de todas las metodologías, que a lo mejor hay metodologías que ahora no están tan de moda, pero que también tienen cosas positivas, ¿no? Y poder aprovecharla y adaptarla a la nuestra propia, ¿no? Y crear una propia metodología en la que beba un poco de todas y un poco de lo que nosotros creamos que es beneficioso para los jugadores, ¿no? Patricia nos comenta, lo vamos a hablar más adelante, ¿vale? Patricia, sobre el diseño de tareas, pregunta, bueno, ¿qué tipo de espacios y juegos podemos usar para poder utilizar las capacidades condicionales y no perder la esencia física de los jugadores infantiles? Un poco, sería más centrado en la preparación física. Patricia, tenemos vídeos anteriores, en anteriores conferencias que hablamos sobre ello. De todos modos, vamos a hablar también de diseño de tareas un poco, pero de manera un poco más técnica, ¿no? De un poco los diferentes tipos de tareas. Así que
Bueno, seguimos, continuamos. Podéis dejar preguntas ahí y seguimos leyendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la conferencia. Bueno, luego teníamos, como hemos dicho, hablando de las estructuras, ¿no? Como hemos visto, como hay la pretemporada, los macrociclos, los mesociclos, que sería la fase de pretemporada, por ejemplo. Un macrociclo sería la temporada, esto sería un mes de trabajo, que sería un mesociclo. Y luego tendríamos los microciclos, ¿no? Por así decirlo. No, perdón, los microciclos. Sí, esto es un microciclo, sí. Una semana de entrenamiento. Una semana de entrenamiento, el miércoles, viernes, por ejemplo. Eso es. Y luego, pues, tendríamos las partes del entrenamiento, que para mí son tres claves. La activación, donde cogemos el organismo e intentamos prepararlo, en cierto modo, aumentando el ritmo cardíaco para lo que va a venir en esta parte principal, que es la base del entrenamiento. Aquí meteríamos nuestro objetivo. Pues, por ejemplo, yo quiero trabajar situaciones cerradas, que vamos a ver lo que son. El lunes, de manera cerrada. Por ejemplo, juegos reducidos el lunes. El miércoles, situaciones abiertas. Pues vamos a trabajar con espacios grandes, vamos a meterles carga, tiempos de recuperación, por cierto, que no os he dicho, pues sería cada 10 minutos de trabajo, pues quiero que descansen uno, quiero meterles caña el lunes. El miércoles. El lunes que descansen 2 minutos por cada 10 y el viernes, pues 1,5 por cada 10. Es una suposición, por supuesto. Como hemos dicho, pues tenemos que adaptarlo a nuestro equipo. Pero sí que es una manera, ¿no? También de organizarte la semana, ponerte un objetivo. En este caso, pues el objetivo de la semana es, por ejemplo, la amplitud. Quiero trabajar la amplitud. Y lo vamos a hacer de manera cerrada, con juegos reducidos. Aquí lo vamos a hacer de manera muy abierta, usando el máximo del campo. Y el viernes quiero que tengan un feedback positivo. Quiero dar un mensaje positivo a mis jugadores para que lleguen el partido en la mejor mentalidad positiva posible, ¿no? Entonces, el viernes, por ejemplo, yo sí que me centro en dar mensajes positivos en situaciones de finalización, trabajando, pues, por ejemplo, de manera analítica. Tiene centro, la para el portero y dar siempre mensajes de bien, muy buena, tal, no sé qué. Intentar que el jugador llegue en buen estado de ánimo. Sí, que no hay que olvidar que no solo es el aspecto de los conocimientos técnicos o tácticos que implantamos a los jugadores, sino también el aspecto de la pedagogía, ¿no? Del entrenador, ¿no? Que la semana también tiene una evolución, que los partidos tienen una evolución y una carga emocional y que también tenemos que entrenar eso de algún modo, ¿no? Pues el objetivo básicamente es eso, lo que has dicho, el trabajar que llegue en el mejor estado posible. Aunque no haya sido una buena semana, por ejemplo, si el lunes, el miércoles te han venido pocos jugadores, el viernes los que te vengan, que se vayan con una sensación de que les ha servido, ¿no? Entonces yo siempre centro los viernes, por ejemplo, si entrenamos el último día de la semana de entrenamiento, centrarlo en que se vayan con una buena sensación. Ya lejos de buscar el objetivo lo trabajaría bien el lunes y bien el miércoles en mi caso, y el viernes centrarlo a que se vayan, como hemos dicho, con una buena sensación. Y luego tendríamos aquí pues los juegos, ¿no? Las tareas que vamos a hacer en esta parte principal. Los juegos ampliados, partidos condicionados, que vamos a ver lo que son enseguida. Y la parte de vuelta a la calma, donde buscamos que de manera, pues como dice el nombre, que el organismo vuelva a esas pulsaciones iniciales, ¿no? Antes de iniciar este entrenamiento. Bueno, dejaba aquí el turno de preguntas, pero más o menos ya le doy el tirón, ¿no? Sí, hemos leído algunas, luego pasamos ya al final, vamos a seguir leyendo porque vamos un poquito mal de tiempo, ya se cumple la hora, Miquel. Le meto caña. Bueno, en cuanto a principios, como hemos dicho, pues independientemente de esquemas y formaciones, pues lo que quiero que tenga mi equipo. Cualquier equipo que vaya, yo quiero que giren, ¿no? Con balón, que vean el juego de cara siempre, que no lo vean de espaldas. El darle vuelta, ¿a qué le llamamos darle vuelta? Que tengamos la capacidad de cambiar de orientación, no estancarnos en una zona y por no poder salir de esa zona, pues no tengo la capacidad de darle vuelta. Luego la amplitud. La amplitud es importantísima, lo vamos a ver ahora. Sin amplitud para mí no hay profundidad. Y tendríamos las claves defensivas. Hacer que el rival vea el juego de espaldas, que no me jueguen dentro de mi estructura, defender entre balón y portería y pararse y no pasarse. A la hora de presionar, en fútbol base es muy típico que el jugador no se pare y acabe pasándose de presión. Entonces, hablamos de amplitud. La amplitud es importantísima en el campo porque yo hago, al final, la parte activa que yo ataco aumenta
debido a estos dos jugadores que tengo yo fuera. Si estos jugadores estuvieran dentro, la parte activa del terreno de juego sería más reducida. Entonces el rival tiene más campo para defender y yo tengo más campo para atacar. Por lo tanto, estas posiciones de por sí pueden generar una ventaja ya. El mero hecho de tener a dos jugadores aquí fuera, que no tengo ni puñetera idea de cómo se llaman en baloncesto, pero no tengo mucha idea, creo que este es el base. Entonces, sí, el mero hecho de tener un jugador aquí, eso es, pues el mero hecho de tener un jugador aquí ya hace que, joder, este jugador si no viene fuera, puedo tirar de 3. Si me viene fuera ya estoy generando unas ventajas, ¿no? Por dentro. Luego las tendré que encontrar o no, pero yo ya estoy generando con esa amplitud que el rival tenga más campo para defender. Por lo tanto, factor clave. Sin amplitud para mí en el fútbol no hay profundidad. No tengo espacios. Puede haberla, pero yo pienso que el factor clave es la amplitud para que haya profundidad. Vemos en el baloncesto pues el espacio que hay por jugador, por simple curiosidad. Y en el fútbol el espacio que hay. No me juegan dentro de mi estructura como clave defensiva. En el caso del Liverpool vemos lo que es una estructura colectiva, un 4-3-3, y que no haya pasos, ¿no? Es exagerada, o sea, es que es increíble cómo quieren tapar el espacio interior. Es impresionante. Y yo lo que pienso es que todos los espacios y, en cierto modo, todas las zonas pueden que sean defendibles, pero es el mero hecho de querer defender esas zonas que hace que desprotejamos otras. Por ejemplo, si mi equipo quiere defender todo, al final me voy a separar por dentro y me van a acabar metiendo pases por dentro y progresando por dentro, que es algo que pienso que ha cambiado el fútbol. Si en algo evolucionado es en esto, en que los equipos defensivamente ya tienen prioridades. Luego el defender entre balón y portería también es importante porque hay muchos delanteros que se me quedan descolgados aquí y al final acabo desprotegiendo a línea de mediocampistas y en sucesión a línea de defensiva y al final me acaban progresando. Entonces, un poquito las claves, ¿no? Que tenemos como entrenadores. Luego, la comunicación es algo vital en el juego, ¿no? ¿Cómo comunico yo todo esto? Tenemos que generar contextos de confianza con nuestros jugadores, ser cercano a ellos. Por ejemplo, un truco que tengo yo como entrenador es el mero hecho de llegar y saludar a todos, ¿no? Chocarles al encontrarte con ellos y con ellas. ¿Eso qué hace? Genera un contexto de confianza. Al final estás siendo cercano con tus jugadores. Trata de hablar con ellos, con todos los jugadores y jugadoras, y organízatelo. Voy a hablar una semana, no hace falta que tengáis charlas de media hora, sino el mero hecho de estar un minutito con ellos ya va a hacer que cojas un poco más de confianza con tu entrenador. Entonces, organízatelo. Pues una vez a la semana, una semana voy a hablar con estos tres, otra semana con estas tres. Entonces, de esta manera, si semana por semana voy organizándomelo, bueno, por una sesión de entrenamiento incluso, puedes hacer esta sesión de entrenamiento con estos tres, la siguiente semana con otros tres, y al final llega el mes y ya se habló con todo tu equipo. Es un método que me parece brillante a mí. Luego, la comunicación sobre el juego es algo vital, vamos a ver ahora un ejemplo, orientada a lo que está ocurriendo en el juego, fomentarlo en los entrenamientos. Luego elige el momento del mensaje, piensa si es el momento adecuado para decirlo, porque aparece algo que es el lenguaje no verbal, el tono y la expresión que usamos, que puede que se tuerza la cosa o puede que aciertes incluso, pero tenemos que elegir ese momento. Y tus jugadores deben entender tus indicaciones o tu mensaje. Es algo clave. Eso es muy importante. Eso es muy importante que algunos olvidamos. Usar palabras sencillas. O sea, y al final que le hablas a un chaval o a una chavala de 11 años y te dice, le preguntas, ¿lo has entendido? Y te dice, sí, y no he entendido. Pues tenemos que intentar, ¿no? Buscar esas palabras sencillas, crear ese sentimiento de pertenencia. Y bueno, no voy a entrar mucho en el vocabulario que uso yo porque si no se nos harían las 1000, pero sí que estas palabras como casa, espalda, palabras que... Sí, palabras clave. Eso es, al final te genera un sentimiento de pertenencia al equipo o al entrenador, ¿no? Y tenemos que fomentarlo esto en nuestros entrenamientos, como hemos dicho. Y luego, pues, la diferencia que hay, ¿no? Entre hablar, una cosa es hablar, otra es comunicar. Por ejemplo, yo puedo estar en un partido, la manera en que dé el mensaje va a ser totalmente diferente. Si yo lo hago, digo lo primero que me viene a la cabeza, pues obviamente me va a escuchar de 3-1. Si yo intento comunicar con esos tres, mediante gestos, mediante lenguaje verbal, pues al final voy a intentar o voy a conseguir que esos tres conecten conmigo, ¿no? Entonces, también tenemos la diferencia entre oír y escuchar. Puedes estar oyendo pues una canción pero viendo otra cosa y puedes estar escuchando una canción, realmente poniendo el 100% de tu atención a
a escuchar esa canción. Lo mismo que ver y observar. Un simple curiosidad para que tengamos en cuenta a la hora de comunicar. Y algo que subí a Twitter hace nada, que sí que me parece fascinante, es este momento en un Nápoles-Milan. Entramos también en aspectos tácticos de falso 9, pero aquí ha ocurrido algo que no sé si lo habéis percibido, que lo vamos a ver ahora detenidamente. Fijaros aquí cómo es este jugador el que saca el central y es este jugador el que tiene que atacar por este intervalo, ¿no? Entramos en aspecto táctico, central salta a 9 que viene en apoyo y fijaros el gesto que hace, ¿no? Este jugador, que es Jorginho en este caso, que está en el Chelsea, pide el balón mediante un gesto y a ver si lo consigo parar, ahí está. Fijaros cómo indica, ¿no? El espacio donde tiene que atacar. Y es una manera de comunicar. Los brazos, que no se entrena absolutamente nada. Y esto es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Como entrenadores, pues primero le da una ventaja al jugador desde la pizarra, pero luego el jugador es el que tiene que interpretar. Y nosotros como entrenadores no tenemos que estar corrigiendo todo el rato, sino tenemos que estar guiando al jugador. Tenemos que comunicar orientando lo que está ocurriendo en el juego. Una interpretación continua, como hemos dicho, es un escenario cambiante, bastante tiene el jugador con estar dentro como para que le eches una bronca del 15. Entonces tenemos que ayudar a este jugador a que vea este espacio. ¿Qué ocurre? 10 minutos después, esto me fascina. Ahí lo tenéis. ¿Por qué? Porque le ha comunicado que este central venga a saltar, ¿no? A este delantero que viene en apoyo. ¿Qué ocurre? Que si yo ataco ese intervalo, viendo la distancia que hay entre línea defensiva y portería, pues tengo una ventaja, hay que explotar. Si lo comunico, si soy capaz de comunicarlo como entrenador, tengo mucho ganado. Y más el ataque, si lo famoso ataque de vértice, ¿no? Sería más falso 9, ¿no? Un falso 9 viniendo a recibir y un extremo rompiendo, ¿no? En este caso ataca el vértice, ataca lo que es el central, lo que es el espacio entre el central y el lateral, que dicen que es muy difícil defender, ese justo movimiento, lo que hace el extremo en sí. El movimiento, lo que ayuda a la jugada es el delantero, claro. Eso es. Y comunicarlo, ¿no? Es lo importante. Y es algo que quiero subrayar como entrenador y como bueno, dando esta charla. El comunicar, porque quizás el jugador no lo percibe, pero de la manera que lo hagamos nosotros, lo va a percibir. O no, claro. Ahí entran muchos dependes. Pero tenemos que fomentarlo. En nuestros entrenamientos y en nuestros partidos va a ocurrir situaciones como estas. Y vamos ya pues con la última parte, ¿no? De diseño de tareas. Vemos dos partes donde sí que subrayaría una diferencia, pues una diferencia serían las tareas analíticas y las tareas integradas. En unas tenemos como hemos dicho antes, la pregunta que ha hecho, no me acuerdo el nombre ahora, pero ha preguntado sobre tareas analíticas, ¿no? Trabajar de manera analítica, hemos hablado de los pros y contras que tienen. Y bueno, lo que decíamos es el rol ejecutivo, ¿no? Del jugador. Pues va a ejecutar una acción, pero no hay un adversario, digamos. Y luego las tareas integradas, ¿no? Donde trabajamos el factor decisional influenciado por el compañero, adversario, incertidumbre y balón, ¿no? Estos componentes. Y en base a esto, pues tenemos maneras de trabajar, ¿no? Situaciones cerradas, situaciones abiertas y juego real. Cuanto más haga yo mi situación, más se va a parecer al juego real. Por lo tanto, diferenciamos este tipo de tareas, un partido condicionado en el que yo pienso que es muy complicado conseguir un partido real porque en un entrenamiento no tienes el estrés que genera y el mero hecho de la competición, el enfrentarte contra otro rival que no son tus compañeros. Y para mí la gran mayoría son partidos condicionados. Luego tenemos juegos reducidos, esto sí que serían situaciones cerradas. Por ejemplo, una situación cerrada es un juego reducido. Una situación abierta es un partido condicionado. Cuanto más voy abriendo la situación, más se acerca al juego real. Pero hay una contra, ¿no? Que es que más se acerca al juego real si abro la situación, pero pierdo más control de la tarea. En este caso tengo un control casi absoluto de la tarea. En este caso no, porque hay muchas más posibilidades, muchas más probabilidades aumenta la incertidumbre, por así decirlo. Luego tenemos los juegos ampliados, que sería, pues, en cierto modo, un juego reducido, pues, ampliado.
¿Se podría La llamar preparación también física, mantenimiento, el juego ampliado? mantenimiento, conservación, Una conservación. depende de los componentes que le metas, ¿no? Partido Ujú. condicionado, un juego, vamos a también lo que es un juego aplicado, pero bueno, la preparación física, que todo el mundo la conoce, un circuito de preparación física, un juego donde no hay enfrentamiento, por ejemplo, una carrera para llegar aquí y darle la vuelta y darle un peto al compañero, ¿no? Un juego. Los rondos, que todo el mundo conoce, tipos de tareas, ¿no? Al final. El juego aplicado, que lo diferencia del juego reducido, porque, perdón, del partido condicionado, pues porque se acerca más al partido esta tarea. Yo lo que planteo con los juegos aplicados es que queremos trabajar situaciones aplicadas, o sea, situaciones concretas del juego. Por ejemplo, un 3 para 2 en la ida para trabajar una superioridad y a la vuelta un 3 para 3. Si mi ataque no ha sido bueno, mi defensa no va a ser buena, ¿no? Un juego aplicado, una situación aplicada. Un partido reducido, pues que podría entrar dentro del partido condicionado, pero bueno, a mi parecer tiene diferencia en cuanto a partidos reducidos. Partidos condicionados se refieren. Situaciones de finalización donde no hay rival y tecnificación, que sería pues una rueda de pases, por ejemplo. Tipos de tareas, ¿no? Así rápidamente. Luego, clasificación de las tareas. Vamos a clasificarlas. Tenemos tareas analíticas, como hemos dicho, y tareas integradas. Como hemos dicho aquí, me he adelantado antes, la incertidumbre en las tareas, en las situaciones cerradas es mínima porque yo tengo mucho control sobre la tarea. En situaciones abiertas va aumentando la incertidumbre y pierdo control de la tarea. Y cuanto más abro mi situación y más se orienta al juego real, si yo hago un partido con libertad, va a haber muchísima incertidumbre y el control de la tarea va a ser mínimo. Al final, si yo dejo un partido de 11 para 11 con el equipo, pues al final el control que yo tengo sobre la tarea de por sí es mínimo. Entonces, yo pienso que, bueno, he clasificado en esta manera las tareas, los rondos, componentes, como hemos dicho, las tareas integradas tienen el componente del adversario, por lo tanto, para mí ya son tareas integradas. Si no tienen adversario, pues para mí son trabajar de manera analítica. En estas tareas integradas sí puedes trabajar en situaciones abiertas, cerradas. En estas tareas analíticas no lo veo tan claro, pero sí que quizás se puede trabajar situaciones abiertas en por ejemplo, juntas a 11 para hacer movimientos de salida de balón o alguna letra así, ¿no? Sí. Pero sí que en las tareas integradas y analíticas, sí que puedes meter estas situaciones. Luego tenemos, son tareas asociativas, donde tengo, como hemos dicho, hay una colaboración contra una posición. Aparece el factor decisional influenciado por el rival y está el factor ejecutivo. No va a estar tan específicamente trabajado como aquí, pero sí que aparece también. Están los componentes del juego, como hemos dicho, pero no te permite trabajar en especificidad. Es decir, no te permite trabajar específicamente el control o específicamente el golpeo de cabeza. En cambio, estas sí que te permiten trabajar en especificidad el factor ejecutivo, el ejecutar una acción técnica. Por eso son tareas ejecutivas. Lo malo que no contienen los componentes del juego, todos los componentes como son el adversario. O, bueno, en este caso el balón, en este juego. Por cierto, la diferencia entre juegos y juegos con juegos Sky sería, por ejemplo, un balón prisionero, como hemos dicho antes, donde tienes el componente de rival y adversario, perdón, de compañero adversario y incertidumbre. Y aquí pues hay compañero adversario, pero no sé si habrá incertidumbre porque no compartes un espacio, ¿no? Por eso es importante la diferencia entre estas dos. Por eso he metido esta aquí y esta aquí. Y luego, pues en cuanto a diseño de tareas, ¿en base a qué diseño yo las tareas? En mi caso, yo lo hago en base a comportamientos o hábitos o tecnificación del jugador, ¿no? En cuanto a objetivos de tarea hablamos de espacio o de relaciones. El momento del juego o el jugador, por así decirlo. Entonces, yo puedo hacer dos tareas, por así decirlo. El comportamiento, trabajar en comportamientos o hábitos, que sería de manera integrada, o también analítica, y la tecnificación del jugador sí que sería de manera analítica. Entonces, ¿qué quiero, no? Lo primero que tenemos que buscar a la hora de diseñar tareas es el objetivo que quiero provocar en la tarea, el objetivo esperado. Las tareas contextualizadas al juego en cuanto a lógica interna y tareas orientadas a nuestra idea de juego.
Por eso hemos dicho que hay dos maneras de trabajar, la manera analítica y la manera integrada, ¿no? Y tenemos el componente del jugador. En base a cuántos jugadores meta yo en la tarea, pues voy a trabajar a nivel micro, a nivel meso, a nivel macro. Tenemos aquí a nivel individual, a nivel de pares, a nivel sectorial en un aspecto meso, a nivel intersectorial trabajo de más de una línea, por ejemplo, añado línea de mediocampistas más mi línea defensiva. Y luego a nivel macro, que sería añadiendo más de dos líneas a nivel intersectorial o a nivel de equipo, 8 contra 8, 9 contra 9 o 11 contra 11. Bueno, nos metemos también un poco con los espacios de fase. ¿Cómo vería yo el juego, no? En cuanto relacionando todo esto. Las relaciones que se dan según la distancia donde esté va a hacer que yo esté en una disposición u otra, y luego también en cuanto a espacio, ¿no? Y momento del juego. Voy a decirlo rápidamente, pero bueno, yo tengo también un par de vídeos donde hablo de la metodología de 5 pasillos y es lo que propongo, ¿no? Así vería yo en cierto modo el juego. La metodología de 5 pasillos influenciado por un pasillo central, que sería el de la portería, y luego las distancias de relación, que me llevarían a esto de aquí, a esto que veis aquí, ¿no? 5 pasillos. Y bueno, a partir de aquí, pues si mi distancia entre mi 4 y mi 2 es muy larga, pues va a hacer que este 10 pueda interceptar o no, ¿no? Pero una manera de enfrentar estructuras. Sí, sería el ejemplo de una tarea pues enfocada al realismo del juego, ¿no? El trasladar situaciones de juego, de partido real, a situaciones de entrenamiento donde, bueno, pues aquí vemos cómo estás plasmando, cómo estás dividiendo, ¿no? Es un ejercicio para pasar de una determinada zona, ¿no? De progresión, ¿no? Un poco la metodología de cómo enfrentar una estructura, por ejemplo, un 4-4-2, ¿dónde puedo encontrar esos espacios? Si este 7 viene fuera, pues quizás este pasillo de aquí se me queda libre, ¿no? Y bueno, no me quiero meter mucho, pero tengo también un vídeo de juego de posición donde sí que hablo específicamente de los pasillos y de las relaciones. Un poco, pues, por encima como... Sí, si estáis más interesados sobre este aspecto, recuerdo que ahí tenéis en la descripción el Twitter de Miquel, donde sube vídeos igual o más interesantes que este, así que os recomiendo profundamente que le sigáis en Twitter, que lo hagáis ahora mismo y que tiene ahí colgados, tiene en el primer mensaje de Twitter, lo tiene ahí colgado, que los podéis ver, esos vídeos que ya están publicados. Y bueno, pues muy interesante esa metodología, bueno, dividiendo el campo así de esta manera. Lógicamente también depende mucho de la capacidad del club que te permita pues entrenar de determinada manera, ¿no? Porque hay muchos equipos que incluso entrenan en medidas que no son acordes a la de su categoría de competición, pero que bueno, los entrenadores pues intentan adaptar de algún modo, pero bueno, está muy bien, sobre todo esta presentación que es un ejemplo de demostración de Paco Sirulo, que es un famoso preparador que bueno, que nos muestra, ¿no? las diferentes zonas de participación de los jugadores que hay en concreto, ¿no? Que hay en concreto una que es activa absoluta, que es los que están más cercanos al balón, luego hay otros que están más alejados y luego serían los más alejados, que son, bueno, pues los que están, que no tienen una participación directa, pero que están ahí viviendo la situación de la zona. Una pequeña adaptación a mi manera, la zona activa, la zona de cercanos y la zona de alejados. Paco Sirulo habla de un espacio de intervención, un espacio de cooperación y un espacio de ayuda mutua. Pero bueno, yo he hecho una pequeña adaptación para que se entienda también. Y sería una zona activa donde tú intervienes directamente en el juego, un espacio de cercanos que te permitirán el darle vuelta al juego, como hemos dicho antes, y un espacio de alejados, ¿no? Que te hace ocupar ese campo y hace que el rival, pues en ese caso, defienda más campo, ¿no? Vale, puedes pasar un poco, puedes pasar esta diapositiva. Vale, aquí una pregunta que te haría, ¿cómo cambiaría esta misma tarea, ¿no? Esto sería pues un mantenimiento, ¿no? ¿Cómo cambiaría si le añades varias porterías? ¿Cambiaría por completo? No, bueno, sería la idea de cómo enfrentar, ¿no? De cómo explotar esas ventajas, o sea, de dónde puedo generar yo en base a qué genero yo esas ventajas, ¿no? En mi esquema. Por ejemplo, tengo un 3-5-2 contra un 4-4-2. Pues una manera de enfrentar una estructura. Por ejemplo, bajar a este 5, si este 7 me viene aquí, ¿dónde tengo el espacio? ¿Qué jugador está libre? Este 3, ¿no? Si este 2 viene, pues es ir explotando ventajas, ¿no? Una manera de
Sí, buscar. de provocar, ¿no? De provocar. A lo mejor se puede simular lo que son pases interiores, aplicar ahí una portería, o puede ser que añadir porterías a este tipo de tareas puede desvirtuar luego nuestra idea de juego para plasmarlo a un partido real. Es peligroso en ese sentido añadir porterías. Si añades una portería sería, al final es un método de cómo enfrentar una estructura. No sé si me estoy explicando. Sería Sí. cómo, Sí, sí. pues, cómo puedo atacar un 4-4-2, por ejemplo, o dónde puedo generar esa ventaja. Si este 3 me viene fuera, este pasillo se me queda libre, ¿no? Entonces, es un poco, la idea es esa. Y al no añadir, entonces, al no añadir porterías, ¿no? Porque aquí no veo porterías. Pero lo que buscas es, a ver si me lo explico bien, ¿no? Lo que buscas es una intención en cuanto, pues en una charla previa al partido, yo voy a jugar contra un rival, antes han hecho una pregunta sobre el rival, lo que busco mediante este método es el cómo hacer daño, ¿no?, a ese rival, el 4-4-2, buscar los comportamientos que ellos, pues por ejemplo, basculan todos hacia esta zona, pues cómo puedo enfrentarme a esa estructura, ¿no?, a esos comportamientos. Eso sería la idea al final. Sería para una charla previa en un partido, cómo orientarlo, ¿no? Sí, esa es mi duda, ¿no? Que siempre este tipo de tareas, cuando no hay finalización, cuando no hay esa fase final de la progresión de profundidad, se puede generar una tendencia de demasiada elaboración o de no una profundidad, ¿no? Sin una conservación de balón, sin profundidad o sin movimientos verticales, ¿no? Siempre hay, pues, se genera mucha amplitud, es verdad, pero siempre, ¿no? Yo, vamos, es mi punto de vista, ¿no? Que creo que también no hay que olvidar esos movimientos de profundidad y de algún modo enfocarlo en este tipo de tareas que tengan una finalidad, ¿no? Que tengan un final de esa progresión, de esa acumulación de pases, de movimientos, etcétera, que tenga, por eso digo, el tema de añadir alguna portería, ¿no? O algún tipo de zona, ¿no? O señalar alguna zona, ¿no? Digamos, en este tipo de ejercicio, señalar una zona delimitante que al avanzar, pues se ha cumplido ese objetivo de esa progresión, ¿no? Pero bueno, tú te has explicado, ¿no? Que has dicho que, bueno, que tú basas en tema de estructura, que te gusta eso. Es simplemente, pues, añadir pues, un poco más a esta conferencia. Sí, bueno, luego lo puedes trabajar mediante alguna tarea. Pero bueno, esto sería una idea principal, una idea previa, por así decirlo, de cómo atacar un esquema. Luego ya, pues, vas progresando. Voy a trabajar esta manera de atacar a este 4-4-2, pues vas trabajando más con una situación más cerrada o de otra manera. Pero la idea principal, pues, parte de esta metodología, que ya he dicho que no quiero entrar mucho a fondo. Pero bueno, seguimos, ¿vale? Sí, dale. Luego teníamos la variabilidad de las tareas, el modificar para contextualizar a mi equipo. La variabilidad, perdón. Lo teníamos aquí, creo. Disculpa un segundo. No, pues no me lo puse. Ahí está. La variabilidad de las tareas. ¿Cómo modifico para buscar el objetivo que yo quiero? Pues me ha salido una tarea que he cogido, por ejemplo, una tarea de internet del Atlético de Madrid, que lo vamos a ver ahora, y no me está funcionando. Pues qué variables puedo meter para modificar este contexto, ¿no?, y adaptarlo a mi equipo. Tenemos como los espacios, el tiempo, el número de jugadores, las normas de la tarea, y podemos modificar objetivos. Vemos como una misma tarea con el mismo espacio, pues tiene un escenario diferente, ¿no?, por así decirlo. Tenemos un 4x4, una conservación o un mantenimiento. Pasamos una línea y dividimos en dos, pues sería un 2x2, ya es otro escenario, las 4 porterías dentro o las 4 porterías fuera, ¿no? Entonces, esta variabilidad hace que nosotros creemos un diferente escenario y una diferente interpretación. Tenemos que atender a la hora de hacer tareas, pues a los objetivos que queremos, ¿no?, el objetivo deseado, y si ese objetivo nos está dando, pues tenemos que usar estas variables para, como hemos dicho, ese objetivo real, el que hemos provocado, pues se acerque más, ¿no?, al contexto, a la adaptación de nuestro equipo. Por eso, a la hora de coger una tarea, por ejemplo, una tarea que me imagino que la mayoría de entrenadores habrá visto, es este 6x6 del Atlético de Madrid, ¿no?, que lo tenéis aquí, un juego aplicado con 2 porterías que defienden, 2 porterías que atacan.
Tenemos esta tarea y qué tenemos que hacer para contextualizarla a nuestro equipo. Yo lo que planteo es la fórmula de las 4 preguntas. ¿Qué queremos que se dé en la tarea? ¿Qué tiene que ocurrir en esa tarea o qué nos está gustando? Pues, por ejemplo, en esta tarea pues me gusta que cierren las líneas de pase y lo voy a llevar a mi equipo. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso se dé en tu equipo? Quizás el césped natural juega un factor que tú no has previsto y no se está dando esa circulación que tú querías con esa velocidad. Pues aumentamos el espacio con esas variables, por ejemplo, o añadimos un jugador más. ¿Se está dando lo que tenía que ocurrir, como hemos dicho? Pues no se está dando. Entonces, esa variabilidad de la tarea vamos a meterla. Aumentamos el espacio, por ejemplo, metemos otra portería más incluso, o 2 porterías más. ¿Qué ha ocurrido al final de la tarea? ¿Ha ocurrido lo que teníamos previsto? Tenemos que hacer un análisis, ¿no? Si no ha ocurrido, ¿qué puedo cambiar? Como hemos dicho, con estas variables, con estos objetivos, varío la tarea. Entonces, básicamente, resumiendo, sería las intenciones tácticas y técnicas. Buscamos, fomentamos y atendemos a lo que hemos provocado. Intenciones físicas, en cuanto a cuantificar la carga, pues tenemos la carga externa y la carga interna, que no voy a entrar mucho en detalle. La carga externa es lo que percibimos nosotros como entrenadores y la carga interna, por ejemplo, es con un GPS o con las pulsaciones, pues el cansancio real, ¿no?, que tiene el jugador. Y luego buscamos y fomentamos el objetivo deseado. Atendemos al objetivo provocado. Luego tenemos las capacidades exigidas en el juego, la física, la técnica y la táctica. Y de manera aislada, pues sería trabajarlo, ¿no? Como hemos dicho, quiero trabajar la física, la técnica o la táctica. Y lo que realmente tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar tareas es que siempre hay una percepción y un análisis primero. O sea, siempre percibimos lo que está ocurriendo, bueno, siempre, dependiendo de la edad también, ¿eh? Pero siempre hay una percepción y un análisis y luego hay una solución mental. Y al final, después de esa solución mental, va a haber una respuesta errónea o acertada. Aquí entrará la táctica en esta capacidad exigida y luego en esta respuesta tendremos la técnica o la física. Y de manera integrada, ¿no?, en el juego. Perdón, de manera integrada, ¿no?, en lo que está ocurriendo. Y para acabar, una pequeña conclusión, lo que tenemos que conseguir como entrenadores es que, bueno, tenemos unas etapas de aprendizaje, según Maslow, y la idea es adaptarlas al juego, ¿no? Tenemos que entender que el jugador o la jugadora va a tener este proceso. No sabe lo que es un control, ni sabe lo que, perdón, no sabe hacer un control, ni sabe lo que es. Inconscientemente incompetente. Conscientemente incompetente, sé lo que es un control, pero no sé ejecutarlo. Conscientemente competente, sé lo que es un control, sé ejecutarlo también, pero me exige atención, me exige esfuerzo, ¿no? Y esta última fase, que sería inconscientemente incompetente, que controlo sin necesidad de ponerle atención. Habrá momentos en los que nos interesen que, por ejemplo, en el control, sí que nos interesa que sea inconsciente al final, pero que lo haga bien, ¿no? Pero en el fuera de juego, cuando queremos que el jugador tire el fuera de juego, pues quizás nos interesa también que sea consciente, ¿no? De si mi lateral está en la línea o si mi lateral está conmigo, ¿no? Si se me queda el lateral descolgado como saque, pues estoy haciéndolo mal. Entonces tenemos que poner la atención a veces y hay veces que no. Ahí está la duda, ¿no?, como pequeña conclusión. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay estas etapas de aprendizaje. No podemos enseñarle a un niño a multiplicar cuando ni siquiera sabe sumar, por así decirlo. Bueno. Y poquito más. Bueno, pues con esto hemos terminado, Miquel. Muchas gracias por la conferencia. Hemos aprendido muchísimo, sobre todo muchas cosas importantes que debemos de recordar en la vuelta a los entrenamientos, que poco a poco vamos saliendo de esta situación en la que nos hemos enfrentado todos los entrenadores, que de algún modo pues hemos estado confinados, pero que con personas como tú, este tiempo pues lo hemos aprovechado en seguir creciendo, seguir aprendiendo y te doy las gracias desde aquí por compartir tus conocimientos, tu sabiduría, en la que, bueno, pues nos han mostrado una presentación de una metodología de entrenamiento, en la que, bueno, sobre todo muy importante, yo creo que es darnos cuenta de que todo es un proceso, ¿no? Que en la vuelta a los entrenamientos es verdad que habrá mucha gente ansiosa por mostrar todo lo que sabe y que se olvida de que todo tiene un proceso pequeño de crecimiento, una evolución, ¿no?, como has dicho tú en la última diapositiva, ¿no?, en el que el control hay que practicarlo, hay que entrenarlo para luego ejecutarlo en diferentes situaciones, ¿no? Y nos olvidamos de que queremos jugar de una manera, pero primero hay que entrenar
qué herramientas o qué cosas necesitamos para jugar de esa manera, ¿no? Que es algo, esto es algo que tenemos que recordar en la vuelta de los entrenamientos cuando volvamos a los entrenamientos, ¿no? Que todo tiene un proceso, todo tiene una categoría, ¿no? Hemos estado hablando de las categorías, que cada niño tiene un proceso evolutivo, tiene un arquetipo específico en el que hay que entrenar de una manera. Y también, bueno, pues hemos estado viendo que hay que tener un plan general, por lo menos tenerlo apuntado y compartirlo, ¿no? Compartirlo, digamos, no con el rival, lógicamente, sino con el staff técnico, que sepa qué estamos haciendo, cuál es nuestra idea, ¿no? La idea del entrenador, la gente que nos comparte, discutir, ¿no? Porque lógicamente los entrenadores, pues con sus diferentes componentes del staff técnico, pues discutirán, porque a lo mejor no creen que hay un concepto que hay que entrenar, otro no, ¿no? Que eso también pues es sano para un equipo, ¿no? Pero lógicamente tener un plan y compartirlo con los miembros para, bueno, tener una idea de juego estable y compartirla con los jugadores. Algo muy importante también que has estado hablando ha sido de la comunicación, algo que se está hablando mucho últimamente, ¿no? Que es muy, muy correcto hablar con un lenguaje muy técnico. Es correcto, sí, pero tenemos que ser conscientes de las personas a las que nos estamos comunicando, ¿no? Y tenemos que ser capaces lo importante es que el jugador te entiende. Que lo entienda, de tener un contexto, ¿no? Saber un contexto, lógicamente, pues no vas a hablar igual con chavales de 15 años que con chavales de 22, 25 o con niños de 10, ¿no? Pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que transmitir la sabiduría, lo que nos has compartido hoy, por ejemplo, pues saber transmitirlo de una manera en que ellos lo entiendan, ¿no? Que no te digan, sí, lo entiendo, ¿no? Como tú has dicho, y en realidad no lo entienden, ¿no? Que eso es una clave total, el tema de la comunicación. Luego, pues, el diseño de tareas, los tipos de ejercicios que has estado ahí desgranando, ¿no? Que no solo es distinguirlos, ¿no? Que también se pueden utilizar diferentes y fusionarlos, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? También que he visto, ¿no? Que se puede fusionar conceptos de circuitos con ejercicio, fusionarlo de repente, ir a hacer un juego reducido, etcétera, ¿no? Que todo eso se puede jugar, no hay nada que no se pueda hacer, o sea, que muchas veces nos ponemos nuestras propias normas porque lo hemos leído en un libro o tal, pero no es malo utilizar otro tipo de metodología, utilizar otra cosa que veamos, si de algún modo se adapta bien a esos jugadores, sabemos lo que estamos haciendo. Y también lo que dices, cuantificar, analizar lo que estamos haciendo, ¿no? Las preguntas me parecen muy interesantes, eso también. Son muchos tips en esta conferencia y espero que les haya gustado a toda la gente que nos ha estado siguiendo por aquí en los diferentes lugares del mundo y que verá, ¿no? A posterior, ¿no? Porque también ven indiferido. Así que nada, pues un enorme placer, Miquel. Si quieres añadir algo más, bueno, pues por mi parte, poquito más. O sea, darte las gracias también por la oportunidad que es el estar en tu canal y bueno, lo importante que hayáis sacado alguna conclusión, ¿no? En cuanto, como has hecho un resumen perfecto de la charla, de lo que hemos comentado. La primera parte ha sido un poco pues cómo estructurar una temporada. La segunda parte, la primera parte también nos ha hablado de lógica interna del juego, de lo que contiene el juego. La segunda parte también hemos comentado pues los principios de juego, lo que nosotros queremos que se dé en nuestros equipos en cuanto a nivel táctico, en cuanto a comunicación. Y la tercera parte y última, pues hemos hablado de diseño y tipos de tareas. Y nada, poquito más. O sea, por mi parte, encantado de poder participar en esta charla. Y no sé. Bueno, pues, vamos a terminar la conferencia. Bueno, nos han escrito, voy a leer la pregunta que nos ha escrito Jorge Sandoval, ¿no? Como ya he dicho, vamos a leer alguna pregunta al final. Jorge Sandoval te pregunta, en el desarrollo de una tarea en el entrenamiento, cuando los objetivos no se están cumpliendo, ¿qué es lo primero que intervienes para que se cumplan? Bueno, esto sería ya preguntándote ya, digamos, en directo, ¿no? Sí, exacto. Cuando ya estamos ahí. Pues tenemos que ver, por ejemplo, lo que a nivel táctico en la tarea, lo que falta, ¿no? Si vemos que el número de pases o el número de secuencias que hemos hablado antes es reducido,
pues quizás debemos cambiar. Tenemos bastantes variables, como hemos dicho. Si cambiamos la socioestructura, que sería, por ejemplo, 2 equipos de 7, pues añadimos 2 comodines y ya la tarea cambia, ¿no? De por sí, porque ya hay 2 jugadores más. Quizás si aumentamos un poco más el espacio también, al final, si añadimos esas variables, la tarea va a cambiar. Entonces tenemos que percibirlo nosotros como entrenadores, qué pros tiene, qué contras tiene y sobre todo si me interesa, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es, a la hora de diseñar o cambiar una tarea, pues buscar lo que nosotros queremos. ¿Y cómo lo busco? Pues pensando, dándole vueltas y viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Percibiendo, interpretando continuamente lo que ocurre. Bueno, pues hemos terminado. Un enorme placer, Miquel. Espero que sigas ahí subiendo ese contenido de gran calidad para los entrenadores, que ha sido un tiempo de mucha vivencias por internet, que nos ha permitido internet pues comunicarnos entre entrenadores. Hay multitud de ponencias. Tienes vídeos muy interesantes en tu cuenta de Twitter. Recuerdo, y ya lo vuelvo a decir, seguirle porque van a encantar esos vídeos, lo vais a disfrutar sobre conocimientos tácticos de línea defensivas, seguro que vas a subir más, seguro. Así que te deseo lo mejor cuando vuelvas a los entrenamientos, que apliques todo esto que nos has contado, que seguro que es maravilloso cómo trabajas con los chavales. Y nada más, un saludo cordial a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y un fuerte abrazo. Hasta luego.